Bueno, seguimos con nuestro tema de hoy, hablando sobre la ansiedad y cómo lidiar con ella. Tenemos también muchas preguntas que a través de redes sociales nos enviaron ustedes y por eso quise pedirle nuevamente a Diego y a Juan Ignacio que nos acompañen para ir respondiéndolas. Son casos específicos, personas con preguntas muy puntuales que creo que sería bueno, que seguramente no es la única persona que le pasa esto que nos están preguntando. Claro. Así que voy a empezar con las preguntas y vamos respondiendo. Silvia Batres nos dice, ¿por qué una semana antes de tener mi menstruación me pongo ansiosa? ¿Será por mis hormonas, será por que las hormonas se alteran o ya es algo relacionado con ansiedad? Yo creo que lo que habría que revisar, obviamente está la parte médica que siempre hay que revisar. Hay que recordar algo antes de responder, rapidísimo. La ansiedad es un indicador de la memoria. ¿Qué quiero decir con eso? A veces hay recuerdos que no vienen a conciencia, entonces lo que viene es ansiedad de algo que me pudo haber ocurrido antes, que yo no recuerdo que me ocurrió, pero mi memoria registró estímulos que en un momento dado se parecen. Entonces habría que revisar si no hay una experiencia traumática o una experiencia un poquito relacionada con la menstruación y todo eso en donde se preocupa, la ansiedad está anticipándose a algo que está interpretándose como peligroso. O sea, podría ser, esta no es la historia, yo no conozco a Silvia, no necesariamente. Pero podría ser que ella en algún momento tuvo miedo de quedar embarazada. Totalmente, de cómo se manejó en su casa la menstruación, cómo es todo ese manejo. Es decir, lo que sí sabemos es que algo, si no es un tema médico, algo le está diciendo su memoria que viene un peligro. Okay. Y ella lo está asociando a la menstruación. Habría que revisar algo vergonzoso que pasó en el colegio con sus amiguitas cuando era pequeña. Y de hecho es muy común. ¿Por qué? Porque estamos en una cultura donde muchas veces no se maneja bien. Las expertas en niños sabrán mejor que eso, pero no se maneja muy bien en la adolescencia la menstruación de las chicas. Exactamente. Sí. La siguiente pregunta es de Oscar Villeda. Dice, ¿por qué me como las uñas cuando estoy ansioso? A ver. Bueno, sí, hay manifestaciones de la ansiedad, o mejor dicho, un intento del cuerpo para manejar la ansiedad. Y el comerse las uñas, por ejemplo, es un acto que se vuelve un poco compulsivo para tratar de resolver el problema. Muchas veces el comerse las uñas le ayuda a la persona a bajar los niveles de ansiedad. Obviamente no es el mejor método. Claro. Recuérdense que uno generalmente cuando tiene pensamientos intrusivos o que no quiere, piensa que lo que debe hacer es distraerlos. ¿Y cómo los distrae? Haciendo cosas. Ajá. Y comerse las uñas es hacer algo. Es decir, eso hace, si yo muevo y hago y todo, mi pensamiento empiezo yo a creer que ya no me invade tanto, lo distraigo. Y esa es una manifestación de distracción de pensamiento. Ok, la siguiente pregunta es de Paula Rivera, dice, ¿por qué cuando estoy ansiosa me da por comer, sobre todo cosas dulces? Creo que pasa muchísimo a muchos. Sí. Sí, exacto, aquí hay dos. Así. No, sí, de nuevo, eso es una manifestación de la ansiedad, una forma del cuerpo de buscar controlar ese desajuste que está pasando. A mucha gente le da todo lo contrario, ¿verdad? A mucha gente se le quita el apetito. Claro. ¿Verdad? En general se escucha mucho que el comer, las personas que empiezan a subir de peso, tiene un componente muy fuerte de ansiedad, ¿cierto? ¿Por qué la boca? Porque son las uñas, es la boca también, es comer. Yo quiero regresar a la parte de la memoria. Así como la memoria me dispara de que estoy en peligro, la memoria me dispara dónde es mi refugio. ¿Qué asociaciones tengo yo de refugio? ¿Qué es el refugio? Todo aquello que me baja la ansiedad. Y a veces el refugio se vuelve la comida. Es decir, aprendemos desde siempre que comer nos baja la tensión, que es un momento de refugio, está muy asociado con todo lo que tiene que ver con tranquilidad, etcétera. Pero con sobrevivencia también. Con sobrevivencia, placer. y está el placer. Y no sé, yo no sé para nada bien de eso, pero supongo que el azúcar también causa, en el caso del azúcar, el azúcar causa algo en el cuerpo. En el cuerpo químico que genera placer o algo, ¿no? Que puedes seguir viviendo, ¿cierto? La curva de azúcar vuelve a subir, sientes que puedes aguantar otras 2 horas, al mínimo, digo. Es decir, ahí tenemos los dos datos claramente. ¿Qué nos provoca ansiedad? Lo que interpretamos peligroso, como bien nos decía Diego, que deriva del miedo, algún peligro que me va a pasar, y lo que yo hago para resolverlo es lo que yo interpreto que es mi refugio. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con sustancias
¿Cómo? Porque me voy a esta pregunta que dice María José Bielman, ¿el tomar café puede ponerme más ansioso? Pregunto, ¿el café pone ansioso o es uno el que ya le atribuye al café o a la comida o a ciertas cosas la ansiedad que yo siento? Definitivamente el café es una sustancia estimulante, ¿verdad? De alguna forma estimula nuestro sistema nervioso, ¿verdad? Por eso a muchos de nosotros nos gusta tomar una taza de café antes de salir al trabajo, porque nos activa, por así decirlo. Claro. Pero en personas que de por sí tienen un problema de base, de ansiedad, el café es de las cosas que uno trata de quitarlas poco a poco, porque sí puede empeorar los síntomas de la ansiedad. E imagino que, como tú decías, habría que revisar también por qué existe esa sobreestimulación Exacto. A menos que sean 8 tazas o 10 tazas. Exacto, porque imaginemos que todos en condiciones normales estamos de 0 a 10 en ansiedad en 4 y el café nos sube 2. Entonces consumimos café y llegamos a 6, nos activamos. Pero si alguien está a nivel de ansiedad en 6, claro, le sube a 8. Por así ejemplificarlo. Claro, ya llegar a 8, esa persona está sumamente ansiosa, con una taza de café. Claro, por supuesto. Victoria Capielo nos dice, cuando me pongo ansiosa, me pongo de mal humor y me da taquicardia, me sudan las manos. ¿A qué se debe? Cuando hay ansiedad, como mencioné, el sistema nervioso se activa, ¿verdad? Eso hace que se liberen ciertas sustancias, por ejemplo, la adrenalina, la noradrenalina. Todas esas van a actuar sobre el músculo cardíaco, sobre los bronquios. Entonces, eso trae como efecto aumento de la frecuencia cardíaca, palpitaciones, aumenta la frecuencia respiratoria, la sudoración. Todo eso se explica bioquímicamente por este cambio que surge secundario a adrenalina y noradrenalina. Ok. Brian Maldonado nos pregunta, ¿es cierto que por la ansiedad la gente fuma? Bueno, no necesariamente. Es decir, que sea la causa para fumar. Habrán personas que obviamente intentarán como medio de compulsión fumar. Es decir, esto que hablamos de interrumpir. Está también, subrayo, la parte de lo que puede generar químicamente, claro, el cigarrillo, la nicotina, pero acuérdense que todo lo que se hace repetidamente y que se tiende a volver uno dependiente a, puede ser relacionado con bajar la ansiedad. Porque se ve como un cliché, ¿no? Estoy ansioso, me fumo un cigarro, Exactamente, ¿no? Pero estoy haciendo algo. Hay gente que enciende la televisión, hay gente que empieza... La fantasía es no pensar. En lugar que tal vez podremos hablar después, en lugar de resolver qué estoy pensando y ver qué estoy haciendo, sino lo que hago es que distraigo mi pensamiento haciendo cosas. Y una de esas puede ser fumar. Claro. Con la pregunta anterior de Victoria, cuando hablaba de las manos sudorosas y todo esto, pregunto, ¿cómo saber que ya estoy en un ataque de pánico? ¿Es muy notable? ¿Es tan extremo como lo que describíamos al inicio del programa o pueden haber niveles de ataques de pánico? Si es un ataque de pánico como tal, eso, la persona que ha sentido eso refiere que es la peor situación en la que se ha sentido, ¿verdad? La persona piensa que se va a morir. De hecho, muchas personas que padecen este tipo de problemas acuden a hospitales de enfermedad común, porque creen que tienen un infarto, porque creen que tienen una crisis asmática que no les deja respirar. Entonces sí, los síntomas son tan intensos que la persona incluso puede creer que se va a morir, ¿verdad? ¿Hay un común denominador en estos síntomas como los que describimos al inicio o van variando? ¿Cómo funciona? Bueno, en algunos casos de trastorno de pánico hay un detonante o un factor estresor que lo dispara, en otros casos no hay. Pero sí hay una variedad de síntomas referentes al cuerpo, ¿verdad? Temblores, además de la taquicardia y lo que hemos hablado, pues puede ser que también haya náusea, pueden haber síntomas gastrointestinales, ¿verdad? Etcétera. ¿Algo que tú quieras agregar a lo del ataque? Bueno, algo muy importante del ataque de pánico es que surge también la sensación de soledad, porque hay que hacer énfasis en que el ataque de pánico sobre todo es interno, es decir, se manifiesta de forma física y externa, pero la gente alrededor no sabe qué está pasando, entonces también reacciona como que esa persona estuviera loca. Entonces, una persona que tiene ataque de pánico no pasa inadvertido ese ataque de pánico. Ajá. Como decía Diego, sostienen que ha sido una de las cosas peores que les ha pasado. Y sobre todo también, con gente que he trabajado en clínica,
manifiestan que la reacción de los demás es compleja, porque un ataque de pánico sobre todo surge de lo interno, entonces nadie más se lo está viviendo, entonces se estigmatiza mucho a la persona. Le hace sentirse peor de lo que ya se está haciendo. Claro. Y generar más ansiedad y si me da otro, ¿cierto? Exactamente. Que eso también es otra cadenita, porque es cada vez más común esto del ataque de pánico y por eso queríamos también platicar un poco sobre este tema, ponerlo para que lo conozcamos, para que lo veamos. Yo no sé si es que nosotros ya vamos creciendo, entonces vamos entrando al grupo de personas que sí sufren de esto, o realmente el mundo se ha vuelto de tal manera tan ágil, tan rápido, tan exigente, que ya se empieza a ver más de estos casos. Eso lo vamos a seguir hablando después de la pausa comercial, amigos. Vamos rápidamente y volvemos con sugerencias también y con algunas técnicas que ojalá nos puedan ayudar a todos nosotros a lidiar con la ansiedad, nuestro tema de hoy. Al volver. El yoga nos ayuda a vivir el presente, nos enseña a respirar bien, ¿verdad? Cuando uno aprende a respirar bien, inhalamos hacia adelante, doblamos las rodillas y dejamos caer las costillas sobre los muslos. Relajamos el cuello,